Bien, la idea de la primera clase consiste en presentar a la materia, ver de qué se trata la materia y hacer un recuento histórico, un rastreo histórico del concepto de conciencia y del concepto de mente, que también es relacionado a la conciencia. Entonces, la idea es que podamos al final de la cursada tener algunos aspectos filosóficos que nos puedan dilucidar o nos puedan tener podamos tener ciertas aproximaciones conceptuales a lo que sería la conciencia o el problema de la conciencia. Para eso necesitamos una cuestión histórica sobre cómo se ha tratado este tema antes y necesitamos una base científica, porque la conciencia no es un ente independiente, la conciencia es un proceso cerebral. Por lo tanto, no podemos hablar seriamente sobre la conciencia sin saber la parte anatómica, la parte que estudia el cerebro, que es la neurociencia. Entonces, sin eso no podemos hacer filosofía. Ustedes saben que mi propuesta para hacer filosofía es que uno puede partir haciendo filosofía de lo que sabe. Y lo que se sabe es lo que podemos encontrar en la ciencia. No podemos hacer filosofía de espaldas a la ciencia. Eso es imposible, porque no estaríamos hablando de algo que sabemos. Entonces la idea es, a partir de la ciencia, pensar filosóficamente más adelante. Entonces, como estudiamos filosofía de la conciencia, tenemos que pasar por la etapa de saber cómo funciona nuestro cerebro, porque de última la conciencia es un proceso cerebral. La conciencia no es una entidad metafísica, o no es una cuestión anímica o espiritual, digamos. Todo eso lo vamos a ver igual durante la cursada. Hay alguien que no tiene apagado el micrófono y se escuchan algo de atrás. Si lo puede. Creo que yo soy profesor. Bien. Bueno, entonces vamos a hacer un recuento histórico de la conciencia. Si ustedes ven en cualquier manual o en cualquier lugar la filosofía de la conciencia, es un estudio relativamente breve, o sea, no tiene más de 70 años de existencia, o sea, es algo que surgió en el siglo XX. Ahora, eso no significa que antes de que se forme la disciplina filosofía de la conciencia no haya aproximaciones a la conciencia, pero la diferencia está en que antes en la filosofía se usaba la conciencia, pero no se la cuestionaba como problema. O sea, si ustedes revisan los escritos de Aristóteles o de la Edad Media o de la Edad Moderna, no hay un escrito que ustedes puedan decir esto trata sobre la conciencia, sino que hay escritos que usan la conciencia como medio para pensar, pero ya la están usando y lo que uno quiere es tomarla como problema, alejarla para tomarla como problema. Algo parecido sucedió con el lenguaje. Todo el mundo utilizaba el lenguaje filosófico, pero no había una filosofía del lenguaje, que esa se comenzó a plantear recién en el siglo XX. Entonces es casi el mismo problema que la conciencia. Muchos usan la conciencia para hacer filosofía, pero no se preguntaban cuál es ese fenómeno de la conciencia, qué es ser consciente, a qué le llamamos conciencia. Bueno, todo eso quedó en la nebulosa, hasta que en los comienzos del siglo XX comenzó a pensarse una filosofía diferenciada para tratar de dar respuesta a estas preguntas sobre qué es la conciencia. A mi entender, la filosofía de la conciencia es la parte de la filosofía quizás más difícil por dos motivos. Uno, por su inmadurez, o sea, por su cantidad de años que se vienen pensando, que son poquísimos, en comparación, por ejemplo, con la política, que tiene más de 2000 años, o la ética, que tiene más de 2000 años. En cambio, la filosofía de la conciencia tiene 70 años, no tiene más que eso. Entonces, eso es una contra para que tengamos algo un poco más maduro para decir. Y el segundo problema que me parece que lo hace difícil es que la conciencia de algún modo parece ser algo misterioso, algo, digamos, que la mayoría de las personas no saben cómo pensarla.
algo que incluso parece ser metafísico, parece ser para algunos espiritual. O sea, hay mucho misticismo con respecto al tema de la conciencia, y eso también es una contra para pensarla filosóficamente y científicamente, porque primero tenemos que destruir esa barrera, ese auro misterioso que tiene la conciencia y que todavía se conserva, porque hemos, a lo largo de la historia de filosofía, hemos derribado ciertas metafísicas, como ya lo hemos visto en el siglo XVIII y demás, como por ejemplo Dios, el alma y todas las cuestiones que tengan que ver con la religión. Pero sin embargo en el siglo XX parece seguir quedando esta idea de que la conciencia es algo misterioso, es algo que no pertenece a la materia y demás. Entonces, todo eso también es un problema para pensar filosóficamente en la conciencia. Si entramos por las definiciones, podemos definir la conciencia, o sea, ¿qué es la conciencia? Y ahí yo sí les abro un poco los micrófonos para que me digan ustedes, si yo pregunto ¿qué es la conciencia? ¿Qué me contestan? ¿Qué entienden ustedes por conciencia? A ver si alguno quiere dar una aproximación. ¿Alguno tiene una idea de lo que sea la conciencia? Como para escucharlos. Profe, Sí. quizás un conocimiento de uno mismo, de los estados, de las emociones. También hemos visto mucho ese tema sobre la conciencia moral en el aspecto de la ética, digamos. Y bueno, también en el sentido a priori lo hemos estado estudiando en estos años que venimos cursando. Más o menos esa idea tengo. Bien, ya vamos a recoger lo que dices. ¿Alguien más que quiera decir qué es la conciencia o qué piensa que sea la conciencia? Sí. Sí. No se está escuchando bien, no sé si está hablando. ¿El resto? ¿Alguna idea? Además de María José. Eso creo que la conciencia para mí también así comprendo más como el conocimiento de uno, digamos, que toma conciencia, como dicen, de que estás existiendo, de que estás aquí. Ajá. Bien, entonces me dicen que la conciencia es un conocimiento. Esa es una. Me han dicho, la conciencia es un conocimiento, ¿no? Sí, bien. El conocimiento creo que tiene que Sí, ver profe. con uno mismo y su entorno. Bueno, y lo segundo que me han dicho es la conciencia moral. Bueno, Sí, profe. bien, esos son usos del término conciencia, como que han dicho como que hay que tomar conciencia. Sin embargo, cuando uno dice tomar conciencia, está queriendo decir que se percaten de algo, que se den cuenta de algo, ¿verdad? Tomar conciencia de lavarse las manos. Ahora, que uno se dé cuenta de algo, que tome conciencia, es lo que estamos preguntando, porque uno, antes de lavarse las manos, por ejemplo, uno no se lava las manos, es alguien que no toma en cuenta la recomendación. ¿Eso significa que yo no soy consciente? Parece que no, porque soy consciente igual, que no, aunque no me lave las manos, o aunque no tome esos recaudos, sigo siendo consciente. El tema del conocimiento. Si uno no se conoce a sí mismo,
o no hace el esfuerzo por conocerse a sí mismo. ¿Eso significa que uno no es consciente? Que digamos, está inconsciente en el sentido de que no tiene conciencia, o le falta conocimiento de uno mismo. Y con respecto a la conciencia moral sería como una especie de aviso, en lo que Russell llamaba emoción de aprobación, que se produce cuando uno hace algo que le parece bueno, inmediatamente viene como una aprobación, una emoción de aprobación, y cuando uno hace algo malo, viene la emoción de rechazo, que es lo que se conoce vulgarmente como me remuerde la conciencia. Ahora, otra pregunta, cuando uno no tiene eso, o sea, cuando no siente esa emoción de aprobación ni le remuerde la conciencia, ¿no es consciente? Y se dan cuenta que en los tres casos siguen siendo conscientes. Yo puedo ser consciente sin tomar conciencia de ciertas cosas, puedo ser consciente sin la emoción de aprobación, o sea, sin la conciencia moral, y puedo ser consciente sin tanto conocimiento de mí mismo. Entonces parece que el problema de la conciencia no pasa por ahí. Esos son aspectos de la conciencia, pero no es la conciencia. La conciencia es el fenómeno que tenemos nosotros de tener una especie de experiencia subjetiva sobre mí y sobre cada aspecto de la realidad. Profe, ¿podría decirle a un compañero que apague el micrófono? Sí, no sé quién está. Yo ya les dije que apaguen el micrófono si es que no van a hablar. Pero bueno, ya si no lo apagan y se olvidan, ya no lo puedo hacer nada. Una parte no sé cuál es. Creo que ya está. Bien. Les decía entonces que el fenómeno de la conciencia no es ninguno de esos tres aspectos que han mencionado ustedes, que son aspectos de la conciencia, pero que no es el fenómeno de la conciencia. El fenómeno de la conciencia sería, lo que dije hace rato, una experiencia subjetiva de tener un yo. ¿Vieron cuando dicen yo estoy enfermo o mi cuerpo no me obedece? La pregunta es, ¿a quién no obedece el cuerpo? ¿Qué significa que mi cuerpo no me obedece? ¿Qué significa que yo estoy angustiado? ¿Quién es ese yo? Parece ser como un señor pequeñito que está dentro del cerebro. ¿Es así? Bueno, ese señor pequeñito dentro del cerebro es lo que llamamos la conciencia. Y eso lo perdemos cuando estamos inconscientes. ¿Profe? Sí. Usted hace un momento había dicho que la conciencia es un proceso cerebral, ¿verdad? Claro. O sea, quiere decir que en un momento no tenemos conciencia o... Exactamente. ¿O cuándo empieza la conciencia? Para que haya conciencia tiene que haber un proceso cerebral que genere conciencia. Por lo tanto, cuando el proceso cerebral no está presente o está de un modo alterado, la conciencia se altera. Por ejemplo, cuando ustedes están inconscientes, si yo les doy los duermo con un anestésico, ¿qué pasa? Pierden la conciencia. ¿Por qué la pierden? Porque el anestésico ha hecho una acción sobre una parte del cerebro que a ustedes les hace perder la conciencia. O a todos, en realidad. O cuando duermen. Cuando duermen, la parte del cerebro que genera conciencia está alterada. No está tan estimulada como cuando están de vigilia. Entonces, la conciencia se pierde hasta un cierto punto. Cuando se desmayan, también se pierde la conciencia. Cuando se mueren, se pierde la conciencia. Entonces, ¿Y no podría ser que en los casos así de desmayo, de sueño, se relaje la conciencia o disminuya, no sé, la conciencia, pero porque podemos soñar y demás? Digo, no sé. Claro, por eso digo que cuando están durmiendo se altera el cerebro de tal modo que su conciencia es distinta. Es menor en algunos aspectos, pero no desaparece del todo. En el sueño estoy hablando, ¿no?
Ahora, otra forma es que se altera la conciencia. Y este es un argumento para estar en contra de ciertas posturas filosóficas. Cuando ustedes se levantan a la mañana y recién se despiertan, ¿cómo se despiertan? ¿Cómo es su conciencia en ese momento en que recién se despiertan? ¿Está a full como a las 12 del mediodía o no? ¿No sienten que hay una disminución, como que se va de a poco entrando en un montón de cuestiones? O sea, se va haciendo consciente y cada vez más consciente, y después llega un momento que ya estás a pleno en un momento del día. Pero al principio, como que cuando te levantas, estás todavía, como que algunas funciones todavía no están despiertas. Bueno, eso nos demuestra que el cerebro todavía no está activado del todo para que tengamos la conciencia plena, que, como les digo, se puede disminuir o perder de acuerdo a la variedad. Si tienen un desmayo, están bajo el anestésico, o están durmiendo, la conciencia es distinta y alguna vez se pierde. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hay un coma de tipo irreversible, en coma 4, digamos, algo parecido a lo que sucedió a Gustavo Cerati? Bueno, ahí ya no hay conciencia, porque el cerebro ya no produce esa conciencia, porque están afectadas ciertas partes del cerebro que producen conciencia. Entonces, no podemos explicar nosotros lo que sea la conciencia si no primero sabemos cómo se produce la conciencia en el cerebro, porque de última la conciencia es un proceso cerebral. Ahora, ¿qué pasa con la conciencia en nuestras distintas etapas de la vida? ¿Tenemos la misma conciencia de adultos que de niños? ¿Un niño de 5 años, de 4 años, de 3 años tiene la misma conciencia que un adulto de 20? Parece que no. Los niños son menos conscientes de lo que son los adultos. Y cuando digo consciente no me refiero a eso que están diciendo ustedes de conocerse a sí mismo y demás, no, sino a que esta producción de conciencia por medio del cerebro es distinta en un cerebro de niño que en un cerebro de adulto, en donde en el adulto ya la conciencia está desarrollada y en el cerebro del niño todavía no. Entonces eso nos hace... que la conciencia tiene que ver con la experiencia, sería, porque no es la misma experiencia de un chico de 20 años que de un chico de 5, ¿eso quiero decir? Quiero decir que el cerebro de un chico de 5 es distinto al cerebro del chico de 20. O sea, el desarrollo general del cerebro. Exactamente, el desarrollo evolutivo. Ustedes han estudiado a Piaget, ¿verdad? Algo. Bien, Piaget descubre que los cerebros de los niños se van evolucionando de acuerdo a la edad biológica que tengan, y que hay cosas que un niño de 5 años no puede hacer, por más que nosotros le demos toda la cuestión pedagógica, no lo puede hacer porque su cerebro todavía no está listo para eso. Entonces, eso nos indica a nosotros que los procesos cerebrales se van complejizando con el tiempo, y un niño todavía no tiene el cerebro suficiente como para producir una conciencia que sí la produce un adulto. Entonces, ¿qué introducimos aquí? El concepto de grados de conciencia. La conciencia no es una sola cosa continua. La conciencia tiene grados. El grado de conciencia de un niño es menor que el grado de conciencia de un adulto. Y así se puede entrar y salir de la conciencia siempre en grados. O sea, no es un switch que se puede bajar y prender, bajar y subir. No, es algo que es gradual, que se va entrando gradualmente en más conciencia, o gradualmente se va entrando en menos conciencia. Bueno, ahí tenemos varios problemas ya. El niño, el adulto, cuál es la conciencia y demás. Otro problema podría ser el tema de los animales. ¿Qué pasa con los animales? ¿Tienen conciencia los animales? Les pregunto, ¿qué piensan ustedes?
¿Qué piensan? ¿Tienen conciencia su perro, su gato? Nunca se puso a pensar en el tema. Profe, disculpe, creo que si sienten dolor, sí. Ajá, y si siente dolor es porque tienen conciencia. Creería que sí, o sea, en Puedes- el caso de los animales, Claro. mientras sientan dolor, si los estás maltratando, golpeando y eso. Bien. ¿Puedes sentir dolor sin tener conciencia? Y yo creo que sí, profe. ¿Que sí? ¿Y cómo sentirías un dolor sin conciencia? Ah, O sea, ¿qué es un dolor? Un dolor es algo que se siente, ¿verdad? sí, lo sientes. Por eso digo, pero un dolor es algo que se siente, algo que se experimenta. ¿Vos tienes dolor si yo te duermo con un anestésico y te corto la piel? ¿Tienes dolor? No, profe. Bueno, ¿por qué no tienes dolor? Porque no tienes conciencia. Entonces los animales no tienen conciencia. Claro, pero vos me has dicho hace rato que un animal sentía dolor. Claro, yo pensaba que era por el hecho de que se puede sentir dolor, Ujú. esas cosas, eso que se consciente, ¿no? Bueno, por eso que yo te llevo al silogismo, que es, si para tener dolor se necesita la conciencia, porque el dolor es un tipo de experiencia consciente, entonces si los animales tienen dolor, por lo tanto los animales tienen conciencia. Por lo menos algunos animales, por supuesto, que no. Claro. Bien, entonces podemos deducir con un gran apoyo empírico y filosófico y lógico en este caso, que los animales, por lo menos lo que nosotros conocemos, las mascotas y demás, tienen conciencia porque experimentan dolor. Y para experimentar dolor tienes que tener conciencia. La pregunta mía sería, ¿hasta qué punto la conciencia de un animal es parecida a la nuestra? Eso es un problema. ¿Tienen la misma conciencia que nosotros? No las tienen. ¿Hasta qué animales tienen conciencia y hasta qué animales no las tienen? Yo puedo quizás suponer que mi perro tiene conciencia con gran apoyo empírico y filosófico, pero puedo decir lo mismo de un grillo. Un grillo tiene conciencia, siente dolor. No lo sabemos. Ahora, ¿quién nos va a ayudar a saber si tienen conciencia o no lo tienen? Y bueno, uno de los estudios que se puede hacer tiene que ver con analizar el sistema nervioso de los animales. Si el sistema nervioso mío, cuando digo mío significa de un Homo sapiens sapiens, es muy parecido en su estructura a un sistema nervioso de un ratón o de un perro, y bueno, ahí tengo un gran apoyo, un gran fundamento para decir que tienen conciencia y tienen el mismo dolor. Ahora, ya cuando vamos a otros sistemas nerviosos, no sé, de la de un crustáceo, la de un arácnido, ya son tan distintos de los nuestros que ya no sabemos realmente si pueden experimentar dolor o no y si tienen conciencia o no. Entonces ahí hay un problema. La ciencia tendrá que investigar más para darnos a ver si podemos saber si tienen o no dolor, si tienen conciencia. Por ahora podemos suponer con algo de ciencia que los seres que tienen sistemas nerviosos parecidos a los nuestros, hablando de los mamíferos, de los reptiles, de las aves y quizás de los peces, más o menos tienen un sistema límbico, un sistema emocional y un sistema nervioso parecido al nuestro en su base, y por lo tanto podemos suponer que tienen conciencia. Con estos argumentos, ahora es el mismo grado de conciencia. Bueno, ahí estamos en un problema. Entonces hay otro problema, además de los grados de conciencia. Los animales tienen conciencia, hasta dónde tienen, hasta dónde no las tienen y demás. Y un
problema subsiguiente sería, ¿pueden obtener conciencia las máquinas? ¿Puede una máquina ser consciente alguna vez? Ya saben que muchas películas exploran el tema. Pero bueno, ¿alguna vez se han puesto a pensar esto seriamente? ¿Pueden tener conciencia las máquinas? ¿Pueden algún día las máquinas tener un yo interno como lo tenemos nosotros? Otro problema. Entonces la idea sería plantear los problemas. No lo vamos a poder resolver a todos, pero por lo menos dejarlos planteados para que puedan, si les interesa, ir por allí. Entonces, ¿qué es la conciencia de último? Bueno, lo máximo que se puede decir de lo que sea la conciencia es una experiencia subjetiva en donde se aprecia un centro al cual llamamos yo, al cual llamamos ego, al cual llamamos el centro de lo que de la experiencia toda, digamos, ese yo que se apaga cuando estamos desmayados o dormidos o bajo anestesia. Bueno, eso es la conciencia. Delimitar exactamente. Sí. Yo he entendido algo así como que la conciencia sí o sí tiene que estar conectado al sistema nervioso. Es así, para que uno sea consciente tiene que tener el sistema nervioso no esté funcionando. Bueno, claro, pero entonces si no fuera así, por ejemplo, si no hubiera sistema nervioso ni cerebro, ¿podría haber conciencia? Eso sería el problema, digamos, resolver. Claro, pero vos, ¿cómo resuelves eso? ¿Cómo piensas eso? A ver si yo te digo. Si yo te saco el cerebro, te saco el sistema nervioso, ¿vos tienes conciencia? ¿Qué te parece? Quizás sí, pero... ¿Por qué sí? A ver, dame un argumento de por qué sí. Entonces, que la conciencia es una especie de... Pongamos por caso que la conciencia sería un libro, ¿verdad? Con un mensaje. Y yo, bueno, o sea, mi cuerpo es el que lo lee. Y si usted saca mi cerebro, no lo puedo leer el mensaje. No claro, sé. esa visión que estás planteando vos se llama dualismo sustancial. O sea, vos estás planteando que en el universo hay dos sustancias. Una sustancia material, que sería tu cerebro, y una sustancia, ¿cómo decirlo?, espiritual, anímica, que sería la conciencia. Eso se llama dualismo sustancial y lo plantearon desde siempre Platón, pero sobre todo Descartes, con el tema de las tres sustancias. Pero si vamos a cuerpo y alma, Descartes plantea las dos sustancias, res extensa y res cogitans. Ya lo han visto ustedes eso, ¿no? Entonces, ¿vos crees que el ser humano, además de el cerebro y el sistema nervioso, tiene otra sustancia llamada, como quieras vos, alma, espíritu, conciencia, bla, 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 mente, lo que sea, que no es material? Puedes contestar. Sí, digamos, o sea, porque la conciencia en sí sola no tendría ningún sentido, digamos. Para mí como que se tendría que complementar con otra cosa como para que le funcionara o sea conciencia. No sé si me explico. Sí, te explicas bien. ¿Cuál es tu nombre? Aquí veo que es A y E, no sé qué. ¿Cómo te llamas? Ayelen Elías. Ayelen, bien. Quédate con el micrófono abierto porque a veces se piensa mejor cuando hay diálogo. Bien. Entonces, como yo no los veo a ustedes, entonces se me hace difícil dar una clase si es que no tengo una devolución del otro lado. Así que quédate ahí como portavoz de tus compañeros
Y cuando vos digas algo, yo te lo puedo repensar y decirte y planteártelo de nuevo para que vos me digas sí y no, lo que fuere. Y así vamos perfilando una cuestión filosófica que los demás pueden entender. Por ejemplo, vos planteas que, para por sí o por no, digamos, vos planteas que además de la sustancia material que planteaba Descartes, ¿no? ¿Existe una sustancia que no es material? Sí. Bien, esa sustancia que... Sí, esa sustancia que no es material. Bien, ¿cómo le llamas? Y no sé realmente cómo se llamaría eso, porque sí entiendo que la conciencia está conectada al sistema nervioso, ¿verdad? Pero digamos, Sí, para sí, vos la conciencia es eso, es una sustancia no material. No. No, bien. Yo digo que la conciencia tiene esta complementariedad con lo material y bueno, lo espiritual o lo inmaterial, no sé cómo se le quiere llamar. Entonces habría como tres cosas: el cerebro, la conciencia y esta sustancia inmaterial. Que le dé origen a la conciencia o que le dé su función a la conciencia. Porque Bueno, si la agarramos a la conciencia por sí sola, digamos, ¿cómo, ¿cómo le damos, no sé, cómo la conciencia puede expresarse que es conciencia sin alguien que le exprese? Pienso yo, no sé, ya me estoy haciendo no, está bueno porque de este modo estamos... yo lo que quiero es entender lo que piensas vos, porque de algún modo representa el pensamiento, como decirlo, más normal de esto, y por eso está bueno que lo expreses para que yo entienda qué es lo que estás planteando y te lo pueda armar y categorizar, digamos. A ver, lo que te pregunto de entrada es lo siguiente: entonces para vos hay dos tipos de sustancias, una sustancia material y una sustancia no material, aunque no le llames nada, pero es una sustancia inmaterial. Bien, ¿la conciencia es material o es inmaterial? yo creo que es material. Bien, si es material, entonces está del lado del cerebro y la conciencia es solamente un proceso cerebral. ¿Bien? Bien. Ahora, la otra parte que me dices vos de sustancia inmaterial, ¿por qué me dices que eso existe? O sea, ¿con qué fundamentos? Porque como le ponía de ejemplo yo, o sea, tomando su ejemplo, que usted me preguntaba si sacarían mi cerebro, por ejemplo, de mi cuerpo, usted me preguntaba si iba a tener conciencia en ese momento. Claro, ya me has respondido que no, porque hemos dicho que la conciencia es material. Porque si nos sacamos, digamos, el cerebro, quizás adentro del cerebro sí estaría la conciencia, pero sería inútil porque no hay nadie quien reproduzca esa conciencia. Está bien, pero entonces la conciencia no es material. O si la ves como una especie de qué, estoy intentando pensar lo tuyo, ¿no? Una especie de fluido que está ahí, digamos, y que no puede ser leído por el cerebro. No puede ser leído, claro, por alguien que no sea el propietario del cerebro. Bien, pero digo, si yo escarbo en el cerebro, voy a encontrar algún tejido o algo que eso sería la conciencia. Quizás sí, porque yo lo veo la conciencia más como, digamos, como un baúl donde uno va guardando lo que uno va aprendiendo a lo largo del tiempo, digamos, porque en algún momento se lo ha aprendido y uno lo va guardando y lo hace consciente. Pero como que digamos que la llave la tenemos solamente nosotros, no es que va a venir alguien, uno va a abrir el cerebro y no va a ver la conciencia y va a poder leer. No sé si... Bueno, lo dejo aquí. Más adelante, cuando veamos el tema del cerebro, vamos a plantearlo de nuevo, pero quiero seguir con otro tema, que es esta cuestión que es salite de la conciencia y salite del cerebro. ¿Bien? O sea, salite de lo que se llama sustancia material. Vamos a la otra sustancia que me dices vos, que hay una sustancia que no es material.
Mi pregunta era, ¿cómo sabes que existe esa sustancia inmaterial? Sí, no sé. No lo sabes. No sé, porque me resulta imposible, digamos, que alguien, por más que encuentre la conciencia de otro, No, 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 pueda no, no, yo, creer. no, saquemos la conciencia, ya no estoy hablando de la conciencia. Estoy hablando de esa sustancia inmaterial que vos me planteas. Que no me has dado, no le has puesto ningún nombre. De esa sustancia que no es la conciencia, es esa sustancia no material. La pregunta es cómo sabes que Sería existe. yo. Pero el yo es la conciencia. Dejemos eso de lado. ¿Bien? Dejemos eso de lado, el yo, la conciencia, todo eso forma parte del cerebro, como has dicho vos, material, listo. No tocamos más ese tema. La cuestión sería, la parte inmaterial, ¿qué es? ¿Me aceptas la palabra alma? Sí, podría ser. Bueno. Decir algo parecido. Bueno, listo. Entonces vamos a llamarle alma. Lo que te pregunto sería entonces ahora más, ya con más propiedad. ¿Cómo sabes que existe el alma? No se sabe. A vos te pregunto. ¿Cómo sabes vos que existe el alma? ¿O no lo sabes? No, es más. No sé. No lo sabes. Ahora, si no sabes que existe el alma, ¿por qué crees que existe el alma? Bueno, yo creo que porque es eso que las que nos dice, digamos, que estamos conscientes, que tenemos conciencia. Pero lo si que es, hace funcionar, sería para mí pero si eso ya lo vimos con el cerebro. Si lo que hace funcionar a la conciencia es el cerebro. No necesitas de un alma. Yo creo que sí. ¿Por qué? ¿Qué parte del cerebro Porque no? Porque es la única que puede leer lo que dice la conciencia. Bueno, ahí no te entiendo. Porque vos me pones cuestiones que son muy metafóricas y yo quiero llevarte a la parte filosófica. Que es, ¿qué argumentos me das vos para decir que existe algo llamado alma, que es inmaterial? ¿Qué argumento me darías? Vos simplemente me estás diciendo es lo que lee la conciencia, pero eso yo no lo entiendo, no es un argumento para mí. El tema es, ¿cómo argumentas que existe el alma? Si alguien te preguntara, a ver, dame tus mejores razones para que exista el alma. No sabría cómo contestarle, digamos, desde mi punto de vista. Entonces, porque como que también tengo dudas de eso y bien, entonces, la verdad que no sé. Entonces mi pregunta sería, ¿y por qué crees que existe el alma si vos no tienes fundamentos para justificarla? Bueno, ya no tengo, digamos, de dónde agarrar. No sé si mis compañeros quieren. No sé, por ahí como nadie se anima, vos sos la única valiente, está bien que porque no es que yo te estoy haciendo a propósito, al contrario, estoy haciendo un ejercicio de filosofía, de debate filosófico para que todos los demás puedan entender el ida y vuelta, ¿no? Y bueno, por eso necesito alguien que me conteste. Si otro me quiere contestar, mejor, lo abro, digo, si alguien cree que existe una sustancia inmaterial como pensaba Descartes, ¿no? La res cogita, la res extensa, ¿cuáles son los argumentos para soportar esa sustancia inmaterial? Si alguien tiene algún argumento, lo puede tirar. Si no hay argumentos, o sea, si vos mismo me dices, mira, no puedo yo responder a esa pregunta porque en realidad no tengo argumentos, mi pregunta va a ser otra, va a decir, ¿y cómo puedes sostener una creencia sin argumentos? ¿Es un ejercicio filosófico eso? ¿La filosofía te dice que sostengas creencias sin argumentos? No, pero
Yo creo que a lo largo, digamos, de la historia, tanto los filósofos y demás, a los que no han podido dar explicación racional, lo han caracterizado por ahí como alma, o como Dios, o como espíritu y demás, como el primer motor y como todas las demás cosas. Exactamente. Es mi forma de ver. Mi pregunta está dirigida hacia toda la filosofía, no hacia vos. Si aquí estuviera Descartes, y yo le preguntaría a Descartes lo mismo, que es, a ver, Descartes, dame los argumentos por la que igual que vos crees que existe el alma. Y Descartes te ha dado los argumentos. Y yo puedo refutar esos argumentos de Descartes, o de otros, ¿bien? Pero el problema aquí no es Descartes, el problema es que vos estás sosteniendo una creencia sin argumento. Sí, sí. O sea, no puede ser un argumento decir, bueno, hay muchos en la historia de la filosofía que han sostenido eso. Sí, están equivocados. Y la pregunta general sería, la filosofía que ustedes han estado intentando comprender en estos 3 años, ¿dice que uno debe sostener creencias sin argumentos? ¿O dice que uno debe creer algo y tratar de sostener eso con argumentos? No, sí, tienes que buscar los fundamentos y Bien. por qué los dice. Exactamente. Y entonces, ¿cómo hacemos ahí cuando llegamos a un punto en que nos damos cuenta que tengo algo que creo, pero que no tengo argumentos? ¿Qué debo hacer? Investigar. O sea, darles argumentos, ¿que no? Sí. Bien. ¿Vas a hacer eso? Ahí no sé. Bueno, pero en eso consiste la filosofía. No es yo opino de esto y me voy a casa. Es pará. Vos opinas esto, muy bien. ¿Por qué lo opinas? ¿Cuáles son las razones para opinar esto? No las sé. Muy bien, entonces no podemos hacer nada. Usted tiene que ir a su casa y traer de nuevo los argumentos y someterlos a una objeción, o sea, un diálogo, a ver qué piensa el otro de lo que vos argumentas. Y si, supongamos, ¿no? Vos traes, no sé, 3 argumentos y el otro te refuta esos argumentos, ¿qué se debe hacer? Buscar otro argumento más fuerte que lo. Pero primero tienes que reconocer que están refutados, ¿que no? Ah, sí, sí. Bien, eso también forma parte de lo filosófico. No forma parte de lo filosófico ser dogmático, ¿que no? No. Bien, porque si el otro te refuta los argumentos, tiene que decir, usted tiene razón, esos argumentos están refutados, voy a buscar otros. En cambio, el dogmático que dice, no, por más que usted diga lo que diga, yo voy a seguir creyendo esto. Bueno, eso no es filosofía, ¿que no? No. Bien, traes 10 argumentos más y te los refuta. ¿Cómo sigue la cosa? Es frustrante, pero le doy la razón. Bien, ahora, ¿no empiezas a sospechar que tu tesis es falsa? Sí. Ah, bueno. Podría entrar en unas posibilidades. Y entonces uno pucha dice, yo sostengo esto, pero los argumentos de otros son mejores, me los refuto a todos. ¿No será que yo estoy sosteniendo una postura que es falsa? ¿O que no es la correcta? Y que por honestidad intelectual yo debiera cambiar de postura. ¿Te parece que eso forma parte de la filosofía? El cambiar de postura, digo, ¿no? O un filósofo, sí. O sea, reconocer hasta qué parte, hasta qué punto uno llega, un límite. No digo límite de conocimiento, digo que lo que uno creía que era cierto, en realidad no era cierto. Porque me lo están demostrando los demás que no es cierto. Entonces yo, como filósofo, debo decir, pucha, tiene razón el otro, cambio de postura. Bien. Bueno, ¿ves? Todas esas cuestiones me parecen a mí que son filosóficas. Porque lo contrario a la filosofía es ser dogmático. Es decir, bueno, por más que vos me digas A o B o C, y por más que yo te dé la razón, no voy a cambiar de postura. Y la pregunta es, ¿por qué no vas a cambiar de postura? ¿Acaso no te interesa buscar la verdad? ¿O te interesa solamente defender tu parte? O sea, el filósofo, de última, ¿qué quiere? ¿Quiere buscar la verdad o quiere defender su postura?
buscar la verdad. Y bueno, y si por ahí mis creencias que yo tenía eran falsas, las debo sacar, ¿no? Sí. Bien. Eso es general, en realidad no es algo que va a estar en esta materia, va a estar en todas las materias filosóficas y debiera estar en todas las materias filosóficas. La idea de que si las posturas una las defiende, pero llega un punto en que el otro tiene mejores argumentos que uno y si uno se da cuenta que el otro tiene mejores argumentos, debe cambiar de postura, no queda otra. Porque lo que a mí me interesa es saber cómo es la realidad, no si yo lo que yo pienso tengo razón o no. Pero ahí sí, digamos, en ¿Sí? la filosofía, bueno, se habla también del límite de conocimiento que tiene el ser humano, ¿no? Cuando llegamos a ese límite, entonces nadie podría ser dueño, digamos, de toda la verdad, digamos, a lo platónico, nadie podría llegar a la verdad si todos tenemos ese límite que no puede llegar a la verdad máxima. Sería A ver, pero ¿qué sería qué sería la verdad máxima? Y bueno, a ese conocimiento al que no podemos llegar, digamos, aún como, aunque no podemos llegar al límite. Claro, pero no estoy entendiendo qué significa eso. O sea, porque no hay una Que verdad. si buscamos la verdad, digamos, Sí. no sé si vamos a tener la verdad verdadera, si es que tenemos un límite, que no llegamos a la verdad. Pero entonces vos piensas que hay una especie de llegar a toda la verdad y si no tienes toda la verdad es nada. No. Bueno, entonces hay verdades anteriores a eso. Sí. Bueno, a esas verdades podemos llegar. Sí. ¿Que no? Sí. Bueno, entonces si podemos llegar a verdades, ¿cómo decirlo? Parciales, ¿bien? Bueno, tengo verdades parciales. Ya que la verdad total, así de saber todo, absolutamente todo, no se puede. Pero sí se puede conocer algo, saber algo. Y eso es verdad. Llegar a un acuerdo de verdad. No, yo no dije que... Claro, pero yo no dije que el acuerdo. Por eso digo que el tema de la verdad es un tema distinto, ¿no? Yo lo que dije es, ¿cuál es la actitud de un filósofo? No estoy hablando de verdad. La actitud de un filósofo es, solamente sostengo lo que puedo defender con argumentos. ¿Por qué? Y porque no puedo decir esto yo opino, pero ya está, no doy ningún argumento. Eso no es filosofía, eso es otra cosa. Bien, entonces un filósofo o el que hace filosofía dice, yo sostengo esto porque tengo argumentos. Hasta ahí estamos bien. Y yo te planteo, bueno, pero ¿qué pasa si el otro te refuta los argumentos? Bueno, busco otros, muy bien. Pero buscas y te sigues refutando los argumentos. Bueno, va a llegar un momento que vas a decir, pucha, ¿no será que estoy defendiendo algo que es falso? Entonces te sometes a la evidencia nueva del argumento del otro y cambias de postura, cambias de posición, de tesis. Esa es la actitud de un filósofo, ¿verdad? Bien, ahí no tenemos nada que ver con la verdad, no estamos hablando de la verdad, estamos hablando yo creo que sí. Bien. O sea, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque, digamos, en esta reputación que me hace el otro, digamos, ¿Sí? Ahí puedo decir, bueno, es cierto, porque concordamos que esa reputación no tiene otra reputación que la supere, por lo tanto es tomado como verdad. Claro, eso es la verdad filosófica. Por eso, digamos, había metido el tema de verdad. Claro, pero no es que no es una verdad, es una verdad. Sí, es una verdad. Claro, sí. porque si es que no fuera verdad hasta que nosotros es conozcamos todo. Porque es un acuerdo porque no la puedo yo refutar, y si yo no la puedo refutar y está demostrado, digamos, bueno, convengamos que es una verdad lo que está diciendo esta otra persona. Bueno, hasta un punto sí te acepto. Lo de convengamos no me gusta mucho, pero sí la idea de que, porque en la verdad no es por acuerdo. Yo digo que es verdad lo que dice el otro porque tiene argumentos. Y yo reconozco que los argumentos...
ahí sí sería O sea, yo discusión de reconozco, no perspectiva. si convengo, ¿ya? Yo reconozco que el otro tiene mejores argumentos, entonces él tiene una verdad filosófica que yo no la tengo. Pero eso es un reconocimiento, no es que yo le convengo, digamos, como si hiciéramos acuerdos. No, uno se rinde ante la evidencia, digamos. Claro, pero digamos, eso sí sería como una conversación mucho más larga sobre la verdad y como una parte tiene de convenio. ¿Cuál verdad tiene? Quedamos de acuerdo que esto es una verdad. ¿Por qué? Porque pasa esto y se demuestra esto y bueno, comentamos que es cierto, que es verdadero, bueno, lo dejamos. Está bien. Digamos como, claro, es digamos un debate mucho más largo el tema de la verdad. Sí, y ese debate lo estamos haciendo. El convenio, para mí. ¿En todo tipo de verdad? Si yo digo, por ejemplo, ¿no? Marte tiene 2 lunas. ¿Bien? Esa es una afirmación mía. Y vos dices Marte tiene 3 lunas. ¿Cómo sabemos quién tiene razón? Demostrando. Bien, entonces vamos, no sé, si quieres vos, hay 2 maneras. Una sencilla, que es con un telescopio, ¿no? Miramos bien todo alrededor de la Luna y vemos de Marte y vemos cuántas lunas tiene. Otra sería ir hasta Marte, sería más complicado, pero con el telescopio alcanza, ¿no? Sí. Bien. Y vemos en Marte tiene solamente 2 lunas, Phobos y Deimos. ¿Vos acuerdas conmigo que yo tengo razón o reconoces que yo tengo razón? Y bueno, es lo que estoy diciendo. No es un convenio, sino que uno se rinde ante la evidencia. La evidencia es que hemos visto por el telescopio y hay 2 lunas, no hay 3. Entonces no es que yo acuerdo con vos que esto es verdadero. Digo, vos tenés razón, reconozco que vos tenés razón. Por eso a mí me hace ruido la palabra convenio. Las verdades no son que se acuerdan. Por lo menos no las verdades científicas ni las filosóficas. Porque si vos me das argumentos y yo te doy otros argumentos y al final uno de los dos reconoce que el otro tiene mejores argumentos y dice, bueno, en este tema hay una verdad filosófica de aquí porque él tiene mejores argumentos y los míos son malos. ¿Qué estoy haciendo? Estoy reconociendo ante la evidencia que el otro tiene mejores argumentos. No estoy conveniendo. Ahora, si convenir es reconocer, es lo mismo. Si convenir es reconocer, es lo mismo. No sé. ¿Cómo? Si convenir es reconocer, estamos hablando de lo mismo. Bien. Ahora, si convenir es algo un poco más dudoso, como fulanito dice A y sutanito dice B, y hay un acuerdo popular de lo que sea, que A tiene razón, eso es convenir, eso es un acuerdo. Pero eso no nos rendimos ante ninguna evidencia, simplemente elegimos una cosa y no otra, porque nos conviene. Pero eso no es la verdad. Es un lindo tema, la verdad, por supuesto. Y la verdad que sí. La verdad que sí. Bueno, yo te traigo el tema de las 2 sustancias, porque vos sabes que la posición de Descartes es esa. Para Descartes existe el cuerpo y el alma, ¿no? Sí. Bien. Eso en filosofía se llama dualismo sustancial. O sea, dentro de la filosofía de la mente y la conciencia hay personas que son dualistas. En el caso tuyo, vos sos dualista. En revisión, porque no me has traído argumentos. Pero sos dualista de posición, digamos, ¿bien? Veremos más adelante si te quedas en esa postura o si tienes argumentos para defenderlo o no, pero sos dualista de posición. En cambio, yo soy monista. Monista significa que sostengo que hay una sola sustancia que existe, que es la material. ¿Bien? Bueno, eso tienen que tenerlo en cuenta. Dentro de la filosofía de la mente y la conciencia hay 2 posturas sustanciales, el dualismo sustancial y el monismo. El dualismo dice hay 2 realidades, alma y cuerpo, y que la conciencia, algunos dicen que la conciencia es algo inmaterial. ¿Bien? Descartes, por ejemplo, decía eso. En cambio, el monista
históricamente, ¿quién es monista? Y bueno, el que dice que existe una sola cosa. Por ejemplo, Hegel. Hegel es monista porque es espiritualista. Él dice lo que existe es el espíritu. Después, como era el otro, el judío, Spinoza. Spinoza también es monista sustancial, porque dice, existe una sola cosa y eso que existe es Dios. Bien, entonces es monista. En cambio, Marx y otros, Schopenhauer, Marx, Nietzsche y toda la filosofía del siglo XX de corte analítica son monistas materialistas. O sea, dicen, hay una sola sustancia en el universo y eso se llama materia. ¿Cómo sería? O sea, ¿cómo ellos explican esto? ¿Cómo? ¿Cómo explican ellos esto a través del monismo? Bueno, ahí estamos. Tenemos 2 meses para ver cómo se explica desde el monismo materialista qué es la conciencia. Pero bueno, estamos recién arrancando para fijando las posturas, digamos. Yo soy monista materialista y los autores que vamos a ver también son monistas materialistas porque la filosofía de la mente y la conciencia no es dualista. Ningún autor que yo conozca que sea serio es dualista sustancial. Todos son monistas. ¿Está diciendo que no soy seria? Estoy diciendo que es un debate que en el siglo XX ya no debiera darse, pero sí se da. Entiendo por qué se da, porque ellos son filósofos y han pasado ya el debate, y ya no se da, pero en sujetos en formación como es el tuyo, en tu caso y muchos otros más, sigue quedando un resabio de la cultura es dualista. Desde chiquito te dicen hay alma, desde chiquito te dicen hay tu alma y vos te la crees y listo, y nunca te la cuestionas. Llegas a filosofía y te empiezas a cuestionar. Entonces, por eso digo que hay que plantearlo de nuevo porque la gente en realidad es dualista. Yo he dado una conferencia hace unos años que se llama La superación del dualismo cuerpo y alma. Y en ese digamos, de la religión. Exactamente, La religión y la cultura te han dicho desde chiquito existe el alma y uno no lo cuestiona eso. Claro. Hasta que lo cuestiona. ¿Por qué? Yo te estoy haciendo eso. A ver, si existe el alma, ¿cuáles son las razones para que existe el alma? Y vos misma te has dado cuenta que no tienes argumentos. O sea, es una creencia que te han dicho a vos que es así y vos las has aceptado. Pero si hacemos buena filosofía, la idea es que no aceptes creencias así por así, sino que las fundamentes. Entonces, los filósofos que vamos a estudiar nosotros y los científicos no son dualistas sustanciales porque ellos ya han tenido todo este paso y han visto que no había argumentos para sostener la existencia del alma. Entonces, si vamos a estudiar la conciencia, tenemos que ir al cerebro. Sea lo que sea la conciencia, está en el cerebro. Esa va a ser la postura de la materia y mía. Ahora, está sometida a revisión. Si ustedes tienen argumentos para demostrar que se puede incluir el alma ahí, lo pueden traer cuando quieran. No hay problema. Pero claro, tienen que ser argumentos que se puedan sostener. Yo algunos voy a dar en contra, pero ustedes pueden traer algunos a favor si quieren. Entonces, la idea es que desde el materialismo, desde el monismo materialista, digamos, vamos a pensar qué es la conciencia. Pero ya sabemos que la conciencia ya no tiene nada que ver con cuestiones espirituales, ni con el alma, ni nada con eso. Quizá en la clase que viene, porque ya se está haciendo largo, le voy a dar todos los argumentos para erradicar el dualismo sustancialista y quedarnos con el monismo materialista, que es la postura, me parece a mí, adecuada para encarar el tema de la filosofía de la mente y de la conciencia. Pero gracias a Yelén por hacer de eco, si no la clase no avanza. No, gracias a ustedes, que he estado bastante. La clase no avanza porque si yo me escucho solo, no. ¿Ustedes han visto Doctor House, que no? ¿No conocen al médico ese? Yo no he visto. No he visto nunca, pero lo conoces, ¿no? ¿Cómo? ¿Lo conoces al médico ese de la serie de House?
Sí lo conozco, pero no he visto la serie. Bien, bueno, te comento. Él es un médico que es... Él lo que le interesa es como resolver misterios. O sea, no, Sí. los pacientes no le interesan mucho realmente. Le interesa solamente un misterio, que es el paciente es como una cosa que él tiene que resolver. Así lo ve a los pacientes, bien. Es así porque está basado en el personaje de Sherlock Holmes. O sea, como un detective, digamos, que investiga casos misteriosos. Bueno, y Holmes House, la misma H, tiene lo mismo que Sherlock Holmes. Por ejemplo, Sherlock Holmes tenía un compañero para discutir que era Watson. Sí. Bien, ¿por qué Holmes no podía solo resolver el problema? Porque Holmes, cuando él pensaba, necesitaba que otro le haga Una interpretación. algo como que ponga a prueba lo que él está diciendo, un ida y vuelta, ¿bien? Entonces Watson le decía, esto es así por aquí, y él iba descartando las pistas de acuerdo a lo que Watson le contestaba. Y ese era su modo operandi, él no podía solo pensar, él necesitaba de otros para pensar. Bueno, en el caso de House, del médico, él hacía lo mismo, cuando había un problema llamaba a su cuerpo médico y él empezaba a tirar un montón de hipótesis y el cuerpo médico le decía así, asá, no es por esto, entonces él iba descartando que no. Pero hubo un capítulo en donde él se peleó con todos los médicos porque él no servía, porque era un tipo insoportable. Entonces se peleó con todos los médicos y lo dejaron solo. Entonces vino un caso para resolver y él no tenía con quién hablar. ¿Qué hizo? No lo puedes resolver. Exactamente, pero ¿qué hizo? Llamó a la de limpieza. Sí. O sea, al que limpiaba, a la señora que pasaba, los puso ahí y él decía lo mismo. O sea, hablaba lo mismo, pero los de personas de limpieza los miraban y le decían algunas ocasiones. Pero si él no tenía a alguien que pueda como que responderle, él no podía pensar. Es más, alguien que se le oponga. Lo que sea. El tema es hacer como una caja de resonancia, digamos. Yo creo que la filosofía no se puede hacer y bueno, uno está, solo, no sirve exactamente. para nada si uno se la guarda. Tiene que hablar con otro. Por eso, tiene que poner las cosas sobre la mesa y bueno. por eso digo que me gusta que vos hagas este papel, porque si no, la clase no se hace entretenida. Simplemente es que yo digo una cosa que ya pueden saberlo ustedes en los libros, pero en realidad lo que a mí me interesa es cómo pensamos, cómo razonamos algo y cómo llegamos a una conclusión. Y para eso necesito que otro me diga cosas o me ponga dificultades o me diga y yo pueda pensar las categorías. Eso es interesante, porque como dice vos, la filosofía no es una cosa solitaria. O sea, los sabios son solitarios, son gente que piensan solitariamente y dicen cosas y se van a su casa. Esos son sabios. Los filósofos no son sabios. Los filósofos son amantes de la sabiduría, o sea, son gente que se queda a discutir con otros. O sea, sin cuestionamiento no hay filosofía.